Soy Gerardo Díaz, tengo 27 años, soy egresado de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Católica. Es- Tengo mención en artes escénicas, soy artista escénico. Eh, ¿Dónde trabajas? Trabajo en la Católica, en la Facultad de Artes Escénicas. Ya. La primera pregunta es, para ti, ¿qué es hablar bien? ¿Tú qué consideras que es hablar bien? Desde el aspecto formal, por ejemplo, en mi trabajo, hablar bien es, por ejemplo, basarse o seguir las reglas de la Real Academia Española en mi Ya. trabajo. Pero yo no considero que otras formas de expresarse sea hablar mal. ¿Y en qué situaciones es importante poder hablar bien, como tú dices? Probablemente o sea, creo que la sociedad nos pone en situaciones donde nos obligan a utilizar una forma de lenguaje como formal. ¿Cuáles? Por ejemplo, si yo voy a presentar un documento para sacar una visa o voy a postular una maestría en el extranjero o tengo que presentarle mi trabajo de tesis al jurado, voy a tener que utilizar probablemente, no probablemente, voy a tener que utilizar todas las reglas de manera perfecta, la redacción, la ortografía. Pero si estamos en una situación coloquial, como nosotros ahorita hablando, quizás yo no esté utilizando o no sea como súper consciente de las reglas y nos estamos comunicando súper bien, ¿no? Y para mí estamos hablando bien, a Ya. pesar de que no esté utilizando las reglas de la Real Ya, pero Académica, entonces quizás. para ti es importante saber hablar de esa de esa manera formal para diferentes situaciones. Me Para ti. parece importante porque nos tenemos que desenvolver, o al menos yo, me tengo que desenvolver en un mundo donde lo necesito, desde mi trabajo formal. Y entonces, ¿tú crees que hablar de esa forma debería de enseñarse en los colegios? Sí creo que debería enseñarse en los colegios, pero no creo que debería ser la única manera de enseñar de comunicarse, porque creo que al final es para que nos comuniquemos y a veces la mejor manera de comunicar lo que tenemos en la cabeza es o sea, no necesariamente es por el lenguaje y menos de la manera formal, ¿no? Desde mi trabajo yo puedo comunicar un montón de cosas desde cómo estoy sentado, desde la manera corporal, desde la energía que yo tengo, de la atención, ¿no? Ya, entonces, por lo que tú me has dicho, ¿tú crees que hay alguna forma de hablar superior a otra? No, superior de ninguna manera. ¿Y tú sabes cuántas lenguas existen en el Perú? ¿Cuántas lenguas nativas? Ujú. No tengo el número. El número exacto. Nativas no, o sea, todas. Si no, no tienes. El número exacto no tengo idea. Pero conoces algunas. Varias. O ¿Cuáles? sea, no conozco de que sé hablar las lenguas. La única como lengua nativa que más o menos conozco es el quechua, que yo hago un ciclo, el curso en la universidad, que era un ¿Tu curso universidad electivo. enseña quechua? Sí, quechua, y hay un electivo de Aymara también, prohibido el de quechua, en, en letras. Ya. Y para ti, eh, ¿crees que hay una lengua más importante en el Perú o no? Yo creo que no les pondría, no pondría una como la más importante, pero creo que hay un montón de lenguas que son sumamente importantes, que el Estado y nosotros mismos no le damos el valor necesario. Por ejemplo, el quechua, las lenguas nativas de la selva, que por ejemplo, hay investigadores ahorita, hay un grupo de gente que está financiada por la National Geographic, por la Católica también, donde van a la selva lingüistas, antropólogos, sociólogos, aventureros, se insertan en la selva y están tratando recién de sistematizar muchas lenguas que el Estado nunca ha tenido, nunca le ha importado. Y de hecho son a veces intereses particulares los que están tratando de sacar a relucir y sistematizar estas lenguas para que las podamos conocer. Eso es darle importancia para mí, pero yo no te podría decir como, no, el castellano es más importante o no, no me parece. Pero sí me parece importante decir que el Estado y nosotros mismos como peruanos deberíamos darle importancia a nuestras lenguas nativas. Tu forma de hablar
crees que es igual a los demás o es diferente? Has estudiado en Chiclayo Ujú, y luego has venido acá a Lima a estudiar, ujú. pero quiero que me digas si tú mismo has cambiado tu forma de hablar al venir aquí y si es que también que me digas esos cambios que has hecho en tu forma de hablar y que me digas también las diferencias que hay de allá con las de acá. Si es que reconoces algunas. Sí, claro. Es curioso porque el Perú es un país tan grande y diverso que sí, es claro el factor geográfico en la forma de hablar de las personas, ¿no? Tú ahorita dices, claro, nosotros hemos vivido en Chiclayo eh, prácticamente hasta los 16, 17 años y ahora tengo 27 y llevo 10 viviendo en Lima, ¿no? Entonces me doy cuenta de las diferencias. Pero, por ejemplo, tú escuchas hablar a una persona dentro de distintas zonas de Lima y son totalmente distintos, ¿no? Eh, ¿Y por qué crees que ocurre eso? o sea, al Perú han llegado tantas culturas y somos una mezcla de tantas culturas y dentro de nosotros mismos, dentro del Perú, hay tantas culturas y tantos idiomas que ya se han mezclado y que por regiones puedes darte cuenta. Es como el quechua. Ya, El quechua de la Sierra Sur es distinto al quechua de la Sierra Norte y es distinto al quechua de la Sierra Norte, Sierra Centro y Sierra Sur son distintos. Y es el mismo quechua del Perú, ¿no? Y hasta tienen palabras distintas para referirse a una misma cosa. ya. Entonces, igual es con el castellano. Ahora, geográficamente no solo cambian las palabras, sino hay otras palabras y hay acentos, ¿no? Entonces, en el norte, como sabes, nosotros hablamos con un acento súper cantado, ¿no? Dame ejemplos de eso. Me encanta eso. Eso, ¿qué es En bien? En Chiclayo eh, tenemos palabras que son como muy regionales y que normalmente solo las entendemos nosotros. O sea, por ejemplo, cuando venimos a Lima y utilizamos la palabra gafo, nadie tiene idea qué significa gafo. Y tiene o sea, y para nosotros tiene un significado muy claro y una connotación muy clara a lo que te estás refiriendo, Ya, ya. ¿no? Y sabemos cómo utilizarla, ¿no? ¿Y qué significa? Gafo es tonto, ¿no? Ujú. Pero por ejemplo, si utilizamos la palabra simplón, ¿no? Y una vez utilicé la palabra simplón acá, cuando recién llegué a vivir a Lima, y la gente no me entendía, y una amiga me dijo como, no entiendo, se te está refiriendo a algo que es demasiado simple, simplón. Y ahí me di cuenta, dije, ah, man, ya, claro, tiene sentido lo que ella está deduciendo, pero para nosotros, simplón también es un poco tonto, ¿no? Alguien que toma una decisión como no muy acertada. También hay palabras que tienen que ver ya con nuestra cultura, ¿no? O con expresiones culturales nuestras, ¿no? Por ejemplo, lo puedes ver desde cómo los pregones acá en Lima vendían sus cosas y cómo en Chiclayo te vendían la paquita del IFE que hasta ahora la conocemos, ¿no? Hay un montón de diferencias, ¿no? ¿Crees que existe algún tipo de discriminación lingüística? Y si es que sí, ¿crees? Que me respondas si he sido testigo de alguna. No necesariamente tiene que ser personal o tal vez por la televisión o por medios de comunicación te hayas enterado. Discriminación lingüística le estoy entendiendo ahorita como discriminar por tu lengua, Por tu lengua y por la manera en la que por la hablas. manera en la que hablas. Ujú. Claro que sí. No, el peruano es como perfecto discriminador, ¿no? Y normalmente nosotros nos discriminamos entre nosotros mismos, ¿no? Eh, tengo una amiga que estudió con parte de la carrera conmigo. Ella era de Tarapoto. Yo la conocí en la mitad de la carrera y su manera de hablar me parecía muy particular, ¿no? Y después me contó que era de Tarapoto y su manera era particular porque ella nos contó que trató ella misma de quitarse el dejo cuando estaba en Lima porque la molestaba mucho cuando llegó acá. Entonces, esa es una manera, o sea, ese bullying que le hacían hizo que ella cambie su manera de hablar. Eso para mí es discriminación, Ya, ¿y tú crees que eso debería cambiar? claramente. Ya. Ahora,
¿Tú crees que los peruanos de la costa hablan mejor que los de la sierra y selva? Dependiendo de qué es hablar bien, de nuevo, ¿no? Pero tu explicación que me diste de hablar bien al comienzo. ¿Tú crees que los de la costa hablan mejor? Es que Ok. si lo ponemos en un ambiente es que es como ambiguo tu pregunta, porque Chiclayo está en la costa y Lima está en la costa. Y que yo utilice la palabra gafo, Claro. o sea, no me parece hablar mal, Ujú. pero aquí no le entienden y estamos en la costa. Sí, pero o sea, la forma de hablar de los costeños es más, tiene, como tú dijiste, ¿Se te está refiriendo al acento? al acento, ajá. Ah, Pero por eso, pero adecuándole el acento a las maneras de hablar, si es que crees que el castellano de la costa es mejor no, de ninguna manera. o- Yo no creo o sea, no creo que un grupo social sea, o sea, si lo definimos geográficamente, socioeconómicamente, de ningún tipo de manera, sea mejor que el otro. ya, Sino son distintas maneras de utilizar el ya, castellano pero ahora y entonces, yo creo que deberían respetarse todas. ya, pero entonces, eh, ya, ponte en el lugar de Ujú. una persona. Tú naciste en la sierra Ya. y solo sabes hablar quechua. Ujú. Ya. ¿Tú consideras que tú debiste aprender obligatoriamente el castellano? O sea, imagínate que tú naces en la sierra, quieres ir a estudiar, como las personas comunes en el Perú lo hacen, o la mayoría de estadísticas las personas van a la universidad, o también van a un colegio. ¿Tú crees que es bueno ir a aprender el castellano? Tú poniéndote en el lugar de que tú solo sabes quechua, Que soy quechua hablante. que eres quechua hablante. Sí, yo sí creo que es como eh, importante que aprendas, pero hay un detalle importante, o sea, ¿por qué te estoy diciendo así? Voy a explicar. Ujú. Eh, Creo que como está conformada ahorita la sociedad, o sea, o sea, nosotros hablamos castellano y probablemente si esta persona está tratando de salir y de su ciudad para venir, ponte a Lima, Ujú. hablar, va a tener que desenvolverse en castellano. Entonces, sí me parece importante que lo enseñen. El detalle está en que, el detalle está en que yo no creo que solo sea como importante que le enseñen castellano. No debería como ser menos importante o tendría que él como dejar de lado su quechua. ¿Me entiendes? Claro, pero Eso, ahí, por ejemplo, mi opinión es como, sí, me parece muy bien que estudie castellano porque la mayoría de cosas están en castellano acá, entonces, pero, por ejemplo, no sé, si yo siendo quechua hablante, no sé, tengo una duda, ¿no? Y quiero llamar a la SUNEDU para preguntar algo sobre de la ley universitaria, tendría que encontrar a alguien que pueda hablarme en quechua. entonces, Y esa persona tendría que tener el mismo derecho de encontrar a alguien quechua hablante en el estado para poder comunicarse y no en castellano. y entonces con relación a lo que me estás diciendo, Ujú. ¿tú crees que el Estado debe invertir en defender y mantener la diversidad lingüística? Totalmente. Y ya, o sea, totalmente. Y también consideras que el Estado le ha dado mucho, o sea, como que se ha centrado mucho en que todo esté en castellano. Y Sí, pero creo que también ahora es poco, pero sí se están como tratando como de... O sea, yo pienso que, por eso, por ¿tú ejemplo, crees que debería seguir? hablando del Estado,